Bien, ahí encontré la opción. Bueno, el tema que hoy nos compete es el empleo público. Yo les compartí con ustedes deben tener esta pequeña filmina, porque en realidad antes lo daba en las filminas de PowerPoint que todos conocemos, y lo vamos a ir utilizando de la misma manera que lo hubiéramos utilizado en clase, de guía visual para comprender esta temática que es tan importante, que es el empleo público. El empleo público, como manifestación jurídica que es un contrato. ¿Ah? Está en la naturaleza de los contratos jurídicos, con la diferencia, o mejor dicho, con la particularidad de que estamos en presencia de una contratación entre una persona jurídica, que es el Estado nacional, provincial o municipal, es decir, cualquiera de sus tres estamentos o elementos, y tenemos además otra persona que participa aquí, que es la persona física. Es decir, cualquiera de nosotros puede estar comprendido en una relación de empleo público. Está. Entonces, ¿qué tenemos? La primera nota distintiva que tenemos es que se trata de un contrato en los cuales una de las personas es el Estado, puede ser cualquiera de los tres estamentos del Estado, nacional, provincial y municipal, y tenemos además que la otra parte es una persona de tipo física. Están excluidas de la contratación de empleo público específicamente por la ley las personas de tipo jurídico. Es decir, una persona jurídica no puede vincularse por un contrato de empleo público. La forma en la que las personas jurídicas se van a vincular con el Estado son distintas. Particularmente, de hecho, están excluidas de toda forma de contratación laboral. Después vamos a ver que el Estado puede contratar servicios de una persona jurídica, sea esta pública o sea esta privada. Muy bien. Pasamos a la segunda filmina. Bien, aquí está. Yo les compartí una definición de empleo público, que es la que hacía un profesor de Derecho muy destacado, que es el profesor Dromi, que los que tenemos cierta cantidad de años nos vamos a acordar porque en algún momento, perdón, fue ministro de la Argentina, muy particularmente en los primeros años de la década del 90 del siglo pasado, o sea, fue hace un tiempo, y fue el ministro que llevó adelante la Ley de Modernización del Estado, por la cual una serie de servicios públicos, por ejemplo la telefonía, por ejemplo los ferrocarriles, fueron privatizados y luego fueron explotados por concesionarios particulares. Esta fase, digamos, personal del ministro fue muy criticada, aunque hay que rescatar que, digamos, su tarea como profesional del derecho, como profesor de derecho, sí es muy loable, y la verdad es que tiene criterios muy aceptados, muy acertados también, y que a mí particularmente, a la hora de hablar de la definición de lo que es un contrato de empleo público, es la que creo más acertada. Por eso se la transcribo acá. El contrato de empleo público es una relación de empleo. ¿Tá? Como relación de empleo, ¿qué es? Hay una subordinación entre el sujeto particular, es decir, la persona física, respecto del Estado, ¿tá? Que cumple funciones asignadas al órgano institucional, es decir, que tiene que cumplir funciones que se le asignan al órgano. Sin tener en cuenta, o sea, para definir lo que es empleo público, no tenemos en cuenta la jerarquía, la importancia o la responsabilidad del cargo que la persona ocupe. Cualquiera sea la forma jurídica, o sea, de revista, dice aquí, es decir, si es personal de planta o no, y las distintas denominaciones que reciba el órgano individuo, o sea, funcionario, agente, empleado, etcétera, son al efecto de establecer las diferentes jerarquías y que no tienen nada que ver
con el contrato en sí. ¿Está? De los cargos y los regímenes jurídicos en que queda encuadrado el sujeto del empleo público. Perdón, el sujeto empleado público, dice la definición. Y esta definición no es casual. Y fíjense, y ahora viene lo importante realmente, es que al empleado público, sin importar, como dice la definición del contrato de empleo público, se le aplican, indistintamente de la situación de revista que el funcionario ocupe, la cuestión de la ética pública. La ley, o sea, nosotros, esta misma ley que yo estoy mencionando aquí, la ley 25.188, el Chaco la tiene incorporada a su ordenamiento local, ya les voy a decir el número de la ley, perdón, porque ha cambiado con el tiempo por la nomenclatura nueva del digesto jurídico chaqueño, que es la ley 25.188. Si ustedes buscan la ley 25.188 en, no sé, en los sitios oficiales, por ejemplo el Boletín Oficial o el Infoleg de la Nación, que es, o sea, es una página. ¿Conocen alguna vez, han ocupado Infoleg? Les pregunto. ¿Alguna vez ocuparon la página Infoleg? Es una página de internet donde se encuentran compiladas y armonizadas las leyes argentinas. Si alguna vez tienen que buscar una ley de tipo nacional, por favor, remítanse a ese sitio siempre, porque es un sitio avalado y manejado por lo que sería la oficina del Boletín Oficial de la República Argentina, y constantemente están siendo revisadas las normas para que queden concordadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una ley que modifica, aunque sea una pequeña parte de otra ley, o la deroga, o la modifica, o la sustituye, en esta página automáticamente esos efectos quedan registrados, y eso es muy útil a la hora de la información pública. Ha pasado muchas veces, inclusive me ha pasado en lo personal, que uno utiliza o busca una ley y la busca en un sitio que no es oficial y se encuentra con la sorpresa de que parte de la ley puede estar derogada por otra norma posterior, que es algo muy común y que sucede todo el tiempo. Muy bien. Entonces, retomando el tema, ¿por qué es importante saber que la relación de empleo público subsiste no obstante el nombre o la denominación o la situación de revista? Situación de revista es la categoría, la jerarquía que tiene el empleado o la clasificación de su contratación. Por ejemplo, los empleados de planta revisten precisamente esa situación de revista. Los empleados contratados, su situación de revistas de contratados, becados. Dentro de los contratados habría que ver qué categoría de contratados son, si son contratados temporales, si son contratados de gabinete, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Y por qué decimos que es importante que la relación de empleo público subsiste con independencia de la situación de revista? Por la aplicación de la Ley de Ética Pública. La Ley de Ética Pública entiende no la categoría de funcionario propiamente dicho o de empleado público, sino de la función pública. Y dentro de ese término que es la función pública, el término es lo suficientemente amplio para poder comprender, yo diría que la totalidad de situaciones en las cuales una persona puede relacionarse con el Estado y le puede ser aplicada la ley de ética pública, si en caso de violar los preceptos que ésta tiene. Entonces, se entiende, dice la ley, por función pública a toda la actividad, temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Entonces, dentro de la función pública quedan comprendidos todos los empleados de la administración, sin importar su situación en revista, o bien si realizan una actividad
sea esta remunerada o sea esta gratuita. Por ejemplo, ustedes saben que cada 10 años, más o menos, en nuestro país se realiza el Censo Nacional Argentino, que es donde contamos, entre otras cosas, cuál es la cantidad de población que hay en el país, en qué situación se vive o cuál es la situación social particular. Ustedes saben que muchas veces se recurren a los censistas, que en muchos casos son docentes o bien pueden ser personas preparadas al efecto, digamos que para realizar la tarea de censar, y en muchas ocasiones esta tarea es de carácter gratuito. Bien, inclusive esa persona que realiza un servicio público no remunerado, o quizás solamente le dan un extipendio para, ¿cómo se dice?, para unos víveres o para, ¿cómo se llama esto? Para las, ¿cómo se llaman los dineros que se dan a las personas para que puedan cumplir sus funciones? Los viáticos. Se le dan viáticos a la persona para que pueda, por Transporte, ejemplo, para transporte nos exactamente, daban. se le dan viáticos para pagar pasaje, alguna comida, etcétera, en las zonas que son complicadas. Inclusive esta persona es un funcionario público. Algo que lo vemos inclusive mucho más a menudo. Cada 2 años en la Argentina hay elecciones, sean de medio tiempo, que son las legislativas como las de ahora, o las de carácter presidencial, que son por ahí más importantes o tienen mayor trascendencia o impacto social. Ustedes saben que muchos de ustedes muchos de nosotros en realidad, podemos cumplir funciones como autoridades del comicio, es decir, el día de las elecciones somos convocados por el Tribunal Electoral para cumplir la función de presidente del comicio, es decir, presidente de mesa o autoridad de mesa, como se dice. Y tenemos un señor o una señora que es designada presidente o presidenta y un suplente. Bueno, actualmente se le da también un estipendio, una pequeña remuneración a las personas, pero hasta hace unos años atrás era totalmente gratuito el servicio que prestaba. Inclusive, Carga pública nos decían, claro, es una carga pública, una obligación pública, digamos. exactamente, aún en virtud de ser esta ocupación que dura unas horas, es decir, desde las 8 de la mañana que comienza el comicio hasta las 6 de la tarde y supongamos un par de horas más, bueno, durante todo ese periodo de tiempo ustedes son funcionarios públicos, si es que son autoridades de mesa, no las autoridades partidarias, no confundir, el presidente y el suplente, ¿tá? Son funcionarios públicos para la ley de ética pública. Por eso es importante la definición que da este autor, que es Dromi, que solamente lo vemos acá, Dromi, más allá de que lo pueden encontrar al libro. eh, yo creo que es la descripción más abarcativa y mejor pensada para definir lo que es un empleado, o mejor dicho, el contrato de empleo público. Bueno, pasamos a la siguiente filmina. Les cuento rápido lo que es la naturaleza jurídica. O sea, la naturaleza jurídica es como desentrañar o retomar, tirar del hilo para ver de dónde viene, digamos, la concepción jurídica de qué tipo de acto jurídico estamos hablando. Tenemos las teorías civilistas que dicen que esto es como el contrato de mandato o el contrato de locación de servicios, que ustedes pueden firmar con particulares. ¿Saben lo que es el contrato de locación de servicios? Seguramente aquellos que han pasado por o han ingresado primeramente a la función pública, en algún momento hicieron un contrato de locación de servicios. Sí, profe, sería contrato de servicio ahí, contrato de obra. Ujú. El de servicio ya se aporta, digamos, ya tiene más derecho, ya es como uno de planta. Claro. La diferencia, ¿por qué? Porque la diferencia jurídica entre un contrato de obra o un contrato de locación de servicios es que el contratado pone a disposición del superior jerárquico
toda su capacidad técnica para la prosecución de un fin. Por ejemplo, llevar a cabo la administración de un sector de la administración pública. El contrato de locación de servicios, más común, o mejor dicho, el más puro en esencia, porque allí realmente se puede ver el cumplimiento de todos los elementos, es el contrato de locación de servicios temporal que suele ocurrir en el tribunal electoral de la provincia, por ejemplo, o inclusive en el federal. De nuevo, sabemos que cada 2 años nosotros tenemos elecciones y cada 4 tenemos elecciones legislativas y de carácter presidencial. El tribunal electoral, no sé si ustedes conocen, tiene la particularidad de no tener mucho personal fijo, porque tiene un trabajo más bien acotado al reconocimiento, digamos, de los partidos políticos. Si ustedes quieren fundar un partido político, van al tribunal electoral, suponiendo que cumplen los requisitos, llevan la nómina de afiliados, la carta constitutiva, y bueno, presentan su partido político. El tribunal electoral revisa si están dadas las condiciones, les otorga el permiso de partido, es decir, la constitución partidaria, y ahí, bueno, ustedes se dedican a la política. Es un trabajo, digamos, que no necesita realmente de una gran infraestructura. Tiene más bien poco personal. Ahora, cada 2 años y cada 4, el trabajo de estas personas se incrementa de una manera realmente descomunal. Entonces necesitan ocupar muchísimo territorio, necesitan que haya un delegado electoral por cada establecimiento donde se vota, etc. Entonces, durante el tiempo que dura ese trabajo, el Tribunal Electoral suele hacer una contratación de locación de servicios de personas. ¿Para qué? Para que ayuden a llevar a cabo, digamos, el comicio con regularidad. Y culminada la etapa electoral, estas personas culminan su relación jurídica de empleo con el Estado y se van a sus casas, digamos, no quedan en la parte permanente de la administración. Ese es el contrato más puro y es el más honesto también, porque sabemos que en la práctica suele darse de que el Estado, con la excusa de la emergencia o la excesiva ocupación o los hechos extraordinarios, contrata personas que en realidad están pensadas para que sean de la planta permanente sus ocupaciones, y las ocupa o mejor dicho, las ocupa con el disfraz jurídico de que es una ocupación temporaria. Conocen seguramente de estos casos, ¿no? Bien. También tenemos teorías que dicen que esto es un acto administrativo unilateral, es decir, que es una decisión de la administración otorgar. Otras teorías que dicen que es un acto bilateral, es decir, que es un acto jurídico entre la persona que es contratada y el Estado. Y después tenemos las teorías que dicen que esto se trata exclusivamente de un carácter administrativo, que es la tesis con la que finalmente nos quedamos, porque los que hacemos derecho administrativo entendemos que es un contrato particular, porque no es un contrato asimilable al contrato de empleo privado. Por ejemplo, las personas afectadas a un contrato de empleo privado no gozan de la tutela de qué artículo de la Constitución Nacional. ¿Lo saben? Hay un artículo que es como la regla de oro del empleo público en la Argentina. ¿Lo conocen o no? Seguro que lo conocen. Seguro que lo conocen porque lo tenemos los argentinos, es como que lo tenemos grabado a fuego. ¿El 14 bis? El 14 bis. 14 bis. El 14 bis tiene una historia muy larga porque ese artículo estaba en la Constitución del año 49, la famosa Constitución peronista, y después ustedes saben que hubo una revolución, un golpe de Estado en el año 55, se derroca al presidente Perón, y se vuelve a la Constitución de 1853.
Entonces, en el año 1957, se llama a una convención constituyente y el único artículo que subsiste de la Constitución del 49 es el 14 bis. ¿Y alguien sabe lo que dice el artículo 14 bis? Yo tengo acá mi Constitución. ¿Ustedes tienen la suya por ahí? Sí, profe. A ver. ¿Quieren que se los lea yo? El artículo 14 bis es el que establece el derecho de protección a los trabajadores en general, es la protección del empleo. Y dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección en contra del despido arbitrario, estabilidad del empleo público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en el registro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios, colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y el arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con el establecimiento, con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de las entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administrada por los interesados con la participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones, pensiones móviles, protección integral de la familia, la defensa del bien de la familia y compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Qué pedazo de artículo, ¿no? Es un gran artículo que tenemos en la Constitución y muchas veces parece tornarse de cumplimiento, de duro de cumplir. Pero en particular, hay una parte que nos gusta a nosotros, a esta parte, por lo menos a este tema, que es la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad del empleado público. El empleado público goza de una tutela que no goza el empleado privado, que es su estabilidad. En términos jurídicos, los abogados decimos que las personas que están en el empleo privado tienen lo que se conoce como la estabilidad impropia. Y los empleados públicos tienen estabilidad, por carácter contrario, propia. ¿Y qué les parece a ustedes que es la estabilidad propia del empleado público? ¿Cómo podrían resumirme ustedes? Que depende de las acciones que el empleado lleve a cabo. Sí, tiene mucho que ver eso que has dicho. Pero es la seguridad del trabajo, profe. Ahí O entra sea, la tenemos parte la seguridad del trabajador y dijeron, depende, dijo la compañera, del comportamiento del trabajador. ¿Cómo viene a jugar eso? Sería porque ahí es muy difícil que lo despidan en la parte, está asegurado el trabajo y es una falta muy grave para que lo despidan de la administración Bien, pública. entonces hace falta que cometa una falta para que lo despidan. Entonces, yo Sí, puedo, hay escuchando estas tres caracteres que me han dicho Gustavo y la compañera, es que el trabajo del empleado, perdón, mejor dicho, el trabajo del empleado público solamente depende de su buen comportamiento, ¿verdad? Es decir, va a estar empleado o va a ser empleado siempre y cuando su comportamiento sea adecuado.
Ese es el carácter de la estabilidad del empleo público. El empleado público conserva su puesto laboral, conserva su estabilidad laboral. Podemos saber que puede tener tiene caracteres especiales esta estabilidad, mientras dure su buen desempeño o su buena conducta, si ustedes quieren. Por eso nos paramos acá. Por eso decimos, no, en cambio, en el derecho laboral común, en el derecho laboral privado, si un empleador decide culminar la relación laboral de un empleado por causa justa o injusta, puede hacerlo. A veces puede pasar, más allá de que estos decretos especiales que hay a veces de protección del empleo y que como se prohíben los despidos por un plazo determinado, etcétera, etcétera, lo cierto es que en condiciones normales un empleador puede culminar la relación laboral que lo une con otra persona, siempre que cumpla con la ley, es decir, lo indemnice, que cumpla con la registración laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Esto puede culminar. No obstante, eso no existe en el empleo público. La regla es que la administración es permanente. ¿Y por qué les parece a ustedes que esto debe ser así? ¿Por qué? Porque es lógico que sea así. Vamos a suponer que mañana cambia el signo político de la provincia del Chaco y viene, no sé, el Partido Morado. Digo morado porque acá veo que tiene morado el PowerPoint. Y dice, no, miren, la verdad es que voy a reducir, gastamos mucho en salario, vamos a reducir a la mitad. Y van a quedar solamente aquellos que quieran ser del Partido Morado. Disculpen lo burdo del ejemplo. ¿Se puede hacer esto? No. ¿Por qué? Bueno, en realidad sí se puede, pero No, no puedo. A veces pasa que lo hacen de todas maneras, pero no puedo hacer esto. No se debe, profe. No se debe, pero a ver, lo Pero vamos a sí se decir puede. sin vueltas. Pero Sin sí se vueltas puede. lo vamos a decir. Mañana ganan los radicales acá en la gobernación. ¿Pueden despedir a todos aquellos empleados de la administración pública que no sean radicales? Sí se puede, profe. ¿Se puede? ¿Estás seguro, Saúl? Sí, si no, hay una profe. decisión política, no, sí, no si sé. hay una decisión. Hay un estatuto Pasó, del empleado. se implementó una ley 4044 en algún momento que no se debería y se hizo. Si hay una decisión política, usted sabe que se puede. No se debe es otra cosa. ¿Y qué pasó con todos los despedidos? Y pueden apelar, pueden pelear, pero te quedas Volvieron afuera un buen todos. tiempo. Han vuelto todos. Y los que no pudieron volver fueron indemnizados de manera cuantiosa. Es más, el de empleo público tiene características especiales. Si a vos te despiden, no sé, trabajás en También, una... profe, en la época ¿Sí? de gobierno facticio, en la época de los militares, como decimos burdamente, también se les despidió a mucha gente y toda esa gente volvió a trabajar, claro, volvió a contratar. Perdón, Hay casos. Claro, con la esos salvedad casos. de que era un gobierno de facto. Ahí yo no... no es No, lo en facto mismo. hubo muchos despidos. Y Claro. hay la constancia en los legajos. Nosotros que trabajamos en el área de recursos humanos, hay constancia en los legajos. Por supuesto. Los despidos, claro, ustedes saben que eso ahí no aplican las reglas generales. Es un gobierno de facto, es un gobierno por la fuerza, es un gobierno porque sí. O sea, por eso no podemos hacer una igualación jurídica entre, no sé, entre lo que puede pasar en democracia que lo que no pasó en democracia. Son cosas distintas. Pero yo les quería contar esto. Si ustedes, por ejemplo, trabajan en una concesionaria de autos, pónganle la marca que quieren, y a su nuevo jefe no les gusta su cara, y le dice, mire, señor Rosales, usted está muy barbudo, desde mañana no venga más, está despedido, y resulta que me tenía en negro, y resulta que no me pagaba lo que me correspondía, y etcétera, y etcétera. Yo le hago una demanda a este señor, y la gano. A mí, eventualmente, me darán una compensación económica
equivalente a la falta que me han cometido en contra. Pero yo no vuelvo a trabajar a ese lugar. No están obligados a recontratarme. En cambio, si ustedes son empleados públicos y viene un funcionario que ese día no le gustó a ustedes la cara de ustedes, o se enteró que votaron en contra del partido, que él milita, le dice, mire, váyase señor, señora, porque acá somos todos del partido X, y usted no lo es. Usted presenta los recursos judiciales que son necesarios y eventualmente gana. No solamente te indemnizan, sino que sos repuesto en el lugar del trabajo que estaba. Que es como contaba la compañera. Hay una serie de personas, muchas personas, que integraban la administración pública en el año 76. Esas personas fueron echadas, corridas, perseguidas políticamente, etcétera, por un gobierno de facto. Con el retorno de la democracia, esas personas se presentaron a la administración, se presentaron a la justicia, es decir, por distintas vías, y tuvieron que ser reincorporadas a sus puestos laborales. Esas son distintas manifestaciones de la estabilidad del empleo público. El empleo público tiene a su vez caracteres. Como yo les adelanté primero, es de ejercicio personal. Es una relación exclusiva entre el Estado y la persona que fue contratada. No puede haber, digamos, no se puede contratar indistintamente a dos personas para que cumplan exactamente el mismo cargo, ni siquiera que sean gemelos, valga el chiste. Es decir, si el contrato de trabajo dice el Estado de la provincia del Chaco y el señor Juan Pérez, solamente Juan Pérez es el empleado público y nadie más, excluye a todas las otras personas del mundo. Solamente pueden ser funcionarios o empleados las personas físicas, que es lo mismo que yo les contaba recién. No podemos poner como jefe de mesa de entrada a la Escoba Sociedad Anónima, la Eficiente SRL. No pueden ser las personas jurídicas, ni públicas ni estatales. Lo otro es que tiene el carácter de empleo, lo tiene solo cuando la persona está viva. Una vez que la persona fallece, se extingue la relación laboral. Hay que aclararlo. Otra cuestión, siempre rige para el futuro. Puse una frase en latín acá, ex nunc y ex tunc, son dos alocuciones latinas que los abogados utilizamos. Ex nunc quiere decir rige para adelante. Entonces, cuando ustedes le preguntan desde para cuándo rige el contrato administrativo de empleo público, siempre para adelante, nunca para atrás. Es decir, desde el momento que fueron contratados y hacia adelante. Bien. Respecto de la palabra funcionario y empleado, hay distintas acepciones. ¿Está? Para la definición de Dromi, esta discusión de ahora es un tanto innecesaria. Pero, a veces sí se pueden hacer distinciones válidas, sobre todo cuando hay que analizar las jerarquías del empleo público, porque el empleo público tiene jerarquías. Y aclaración. Estamos a menos de un minuto, ya conocen la validez, ya conocen la mecánica de nuestra, de nuestra conexión. Nos volvemos a conectar en un minuto. Yo me detengo aquí. ¿Qué voy a decirles? Les voy a estar explicando que sí hay diferencias que se pueden hacer válidamente entre funcionario y empleado, inclusive porque es un término muy impreciso. ¿Ah? Los dejo acá, hasta acá avanzo con mi explicación, nos reencontramos en menos de un minuto al momento de cortar. Muy bien.